Bueno, pues ahora tendré el gusto de dar la bienvenida a Claudia Ortiz Salgado, cuyo currículum ya comentamos. Ya fue leído. Gracias. Bueno, antes de empezar, me gustaría darles la bienvenida a todos. Buenas noches. Agradezco el espacio otorgado por el Instituto y a los presentes que todavía siguen aquí a esta hora, y también a los que de forma virtual nos acompañan. El miedo a la libertad, que es el tópico principal de este evento, y el extremismo como eje de abordaje, tocaron en mí una inquietud que también se observa en nuestra consulta. Digo, hablando de temas del cuerpo. Por ahí conocí a una niña hermosa que decía que somos doctores del corazón, lo cual no necesariamente implica que lo corporal no sea ajeno. Pues ahí es donde se plasma como un lienzo en blanco todo lo inconsciente que viaja en el paciente. Esta ponencia se construye desde la enfermedad, en cómo la desesperanza frente a los síntomas que anteceden a otra crisis, donde el tiempo, atención y la energía invertida se vuelve un sinsentido. Cuando enfermamos, hay una determinada serie de síntomas que nos aquejan y son los que se reportan a los médicos durante una entrevista o una revisión. Junto con la evidencia de los laboratorios, se asigna un diagnóstico y un tratamiento. En ocasiones, la indicación es regresar a una cita de seguimiento. Y si todo sale bien, ahí acaba la experiencia clínica. Pero, ¿qué sucede cuando la evidencia no coincide con nuestro malestar? De acuerdo con Hamuy, en 2019, el sufrimiento en las enfermedades crónicas está ligado a la pérdida del sí mismo, debido a la incapacidad de calcular el propio curso de vida y evaluar adecuadamente las posibilidades, afectando la autoestima y la independencia. Pareciera existir una lucha interna constante entre seguir adherido a cuidados, medicamentos, citas médicas, psicoterapias, tratamientos alternativos, chamanismo, acupuntura, lo que se les ocurra, o cualquier otra aproximación para poder sostenerse. Con el avance en la ciencia médica, enfermedades que eran letales se han vuelto crónicas, aumentando la esperanza de vida, aunque no con ello la calidad de la misma. Para el 2021, las enfermedades crónicas no transmisibles fueron responsables del 75% de las muertes a nivel global, según la OMS, despertando debates sobre el impacto de carga de enfermedades en los sistemas de salud de los países, al afectar cuerpo y mente en las personas que los presentan. La cronicidad detona miedo frente a un diagnóstico y una progresión en la enfermedad, haciendo duelo por la salud perdida. Síntomas relacionados a enfermedades mentales emergen o se detonan predisposiciones que ya estaban presentes. El binomio enfermedad crónica y trastorno mental suele complicar el tratamiento, sobre todo si no hay un abordaje que comprenda los elementos biopsicosociales del individuo. Es en esta intersección donde las aportaciones de Fromm sobre la escucha activa y sobre la empatía se vuelven vitales para la comprensión profunda de la vivencia del paciente, la detección de los mecanismos de evasión y las posibilidades de un acompañamiento humano en el proceso de readaptación a nuevas realidades. ¿Qué es la enfermedad? La enfermedad ha sido definida de diversas formas. La definición que voy a tomar es la definición básica que da la OMS, que es una alteración del estado de salud de un individuo que se manifiesta a través de signos y síntomas específicos. Este concepto incluye no solo las enfermedades físicas, sino también enfermedades mentales y enfermedades sociales que afectan el bienestar de una persona. Arthur Kleinman, en 1989, ya hace mucho tiempo, en su libro The Illness Narrative, hace una propuesta integral para comprender la enfermedad en diversas dimensiones, que incluyen lo subjetivo del paciente y lo sociocultural. Otros autores, mucho más recientes, como Hamuy, Hueso, Cuba y Campuzano, la retoman y la terminan de robustecer. La primera dimensión sería la dimensión biológica, que esa nos es familiar para todos. Es la perspectiva biomédica,
El paciente queda inmerso en signos, síntomas manifiestos, diagnósticos, pronósticos, factores de riesgo, visitas a doctores, dispositivos médicos. La enfermedad tiene un nombre y tiene un apellido, que es disease. La segunda dimensión, que es la dimensión subjetiva, trata de responder a la pregunta de cómo se siente el sujeto. ¿Cuáles son sus vivencias? ¿Cómo afecta a su vida? Hay una pérdida de la es resultado de la enfermedad, ¿ah? O a toda un nivel corporal que es denominado illness. La dimensión simbólica social, que es la tercera dimensión que Kleiman usa, son condiciones cuyas raíces sociales e históricas dan una representación social del enfermo y de las del profesional de la salud. Es la intersección entre el malestar y el contexto del que padece. Considera la cultura, la creencia y los valores. Cada espacio social posee sus reglas y expectativas sobre lo que un enfermo puede y debe sentir y hacer. Y eso es denominado sickness. Cuba y Campuzano hacen una crítica a la primera dimensión, que es la dimensión biomédica, por la limitación solo al cuerpo y a los síntomas, que no considera la experiencia, el contexto y el papel activo que puede tener el paciente sobre su enfermedad. Para ellos, voy a hacer cita textual, la salud también puede ser pensada como un concepto único para cada persona, que va más allá de la ausencia de enfermedad. Puede abarcar las aspiraciones y propósitos de cada paciente. Las personas pueden tener valores y formas de ver el mundo que hacen que la salud pueda ser pensada desde una perspectiva diferente para la persona que para quien la atiende. Cierro la cita. La aportación de Hamuy es la introducción del concepto trastorno, no como lo entendemos aquí, sino como una noción compleja de las vivencias del paciente aquejado de una enfermedad crónica, que no pueden acotarse a términos como enfermedad o padecimiento, es como si vivieran en un limbo, y que para ella la narrativa y el contexto del paciente es vital en el momento de darle una atención. Lo crónico confronta a la persona a una realidad. La vida puede ser disfrutable, productiva y plena, pero la forma de aproximarse a proyectos, a expectativas o a planes iniciales construidos en su mundo se modifican. Y esto suele ser doloroso por la pérdida, porque es real que se pierde la imagen o el ideal que se tenía antes de enfermar. Y como cualquier duelo, se atraviesa por diversas etapas que van desde la negación o la resistencia hasta la aceptación, o diría yo como una renegociación de los términos de la condición actual. El miedo y el duelo en el cuerpo, porque es parte de lo que se plantea aquí con las enfermedades crónicas. Según Lutero, en su libro Nadie sabe lo que dice un cuerpo, explora 4 conceptos principales: el cuerpo y el lenguaje, colocando al cuerpo como un constructo simbólico que está investido por el lenguaje y la cultura. El silencio corporal, donde el cuerpo calla aspectos inconscientes que no son verbalizados. La experiencia subjetiva, dando importancia a la percepción y la influencia de las vivencias de la persona en relación con su cuerpo. Y la última, que es la dimensión simbólica del cuerpo, como evidencia del espejo subjetivo de la relación con nosotros y con el mundo circundante. Por su parte, Nacio, en El dolor físico, revisa que los dolores físicos y psíquicos están ligados profundamente a la vivencia de la pérdida. Para él, el dolor intenso, sea físico o psíquico, es prueba de realidad de lo significativo de la pérdida. Una pérdida que puede estar asociada a la integridad corporal, que puede ser asociada a la pérdida de un ser amado, o cualquier otro tipo de pérdidas que pueden ser igualmente dolorosas, como el abandono, la humillación o la retirada del amor por parte del otro. Aparece el miedo y, como cascada, una serie de sentimientos que se entrelazan formando una red que constriñe al enfermo. Nacio aboga por la transformación y vulnerabilidad al hacerle frente al dolor, mientras que Lutero coloca el cuerpo como el intérprete del lenguaje y la cultura. La postura de ambos autores reivindica el cuerpo,
no solo como un receptáculo biológico, sino como espejo que proyecta emociones y pensamientos enmarcados en contextos socioculturales específicos. Por ello, revisar la enfermedad desde las 3 dimensiones de Kleiman es necesario para poder entender la pareja salud-enfermedad desde un abordaje humanista y sobre todo holístico. En el miedo a la libertad, Fromm desarrolla 13 mecanismos de evasión, que los hemos escuchado a lo largo de las ponencias de este día, y que estos mecanismos son usados por las personas que buscan librarse de la angustia que se produce por el ejercicio de la libertad. El primero es el autoritarismo, que implica una renuncia a la independencia del yo individual para fundirse con lo externo, sea algo o alguien, buscando obtener una fuerza que se cree faltante a nivel interno. La destructividad, que es el impulso de erradicar todo aquello que sea percibido como amenazante por la necesidad de escapar a la sensación del aislamiento o la insignificancia. Y la conformidad automática, que requiere una sujeción inconsciente a lo que predomina a nivel social, creencias y comportamientos, cancelando la individualidad como costo de evitar la soledad. En la enfermedad crónica, el shock inicial del diagnóstico lleva al paciente a una serie de reacciones que pueden revisarse desde estos 3 mecanismos de evasión. La sujeción pasiva a un tratamiento sería lo relacionado al autoritarismo. Por parte de un médico que no explica de manera puntual cuáles son las opciones reales que tiene un paciente frente a su tratamiento, priva al enfermo de la posibilidad de decidir o influir de manera activa sobre cómo quiere hacerse cargo de su enfermedad. El segundo mecanismo sería la falla en la adherencia o el alejamiento de la red de apoyo como actuación de los malestares, que implicaría el ejercicio de la destructividad. El riesgo es que el enojo que es provocado por este tipo de enfermedades se vuelca hacia sí mismo, saboteando su recuperación. Y el tercer mecanismo sería el ajuste a la consigna social sobre cómo debería de estar lidiando con su malestar, que sería la conformidad automática. Si tiene o no derecho a malestar, incomodidad, inconformidad, sobre todo cuando se están en periodos estables. El miedo arrastra al enfermo y a las personas alrededor de él. Ya no tememos a la enfermedad, sino el miedo mismo, cancelando cualquier acercamiento a la vida. El duelo en las enfermedades crónicas es un proceso continuo que se reactiva cada vez que la persona entra en una crisis. Los pacientes pierden la salud y con ello pierden autonomía, expectativas, roles y la pérdida de control sobre el cuerpo. Voy a hacer una cita. Para las personas con desórdenes crónicos, la enfermedad está incorporada como un trastorno, condición o cualidad con la que tienen que vivir y envejecer. Cierro la cita. Las etapas de duelo son parecidas a las que conocemos, a las que se nos enseñan, las de Kubler-Ross, que es negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Claro que no son lineales y además son cíclicas, porque depende del momento en el que el paciente vuelve a enfermar, tiene que volver a transitar otra vez por este duelo, una segunda, tercera, cuarta, quinta o la vez que le toque vivir. Los elementos que impactan en cómo vive la persona su enfermedad están en función de las herramientas de afrontamiento que tenga, de la personalidad, de la red de apoyo, del tipo y la gravedad de la enfermedad y de la interpretación de su contexto inmediato, que su contexto inmediato le otorgue a su dolencia. Es un escenario avasallador para el terapeuta que recibe en consulta a un paciente con estas características. Aquellos con formación médica o psiquiatra poseen herramientas conceptuales sobre el síntomas que los pacientes reportan, separando aquellos que son propios de la enfermedad de aquellos que vienen desde la parte más esencial a nivel de personalidad. Los que no poseen ese conocimiento, si necesitan o si requieren saber de forma general sobre los efectos del padecimiento y de los fármacos empleados para su abordaje, a fin de no sobreinterpretar la narrativa del paciente, perdiendo de vista que hay una persona que está muy asustada y dolida por lo que está viviendo. Fromm, en el arte de escuchar, es muy puntual sobre la necesidad de escucha activa y empática a lo largo de todo el proceso terapéutico.
El terapeuta requiere una habilidad que lo aleje del miedo y que lo acerque a la simpatía. Solo así será capaz de comprender la vivencia del paciente, identificando la biología, la subjetividad y el contexto cultural del que tiene enfrente. Como instituto que somos, y que además ofrecemos atención a población en general, existe un compromiso de que los analistas de información, los que ya salimos también, desarrollemos de manera eficiente esta escucha que fortalezca la alianza terapéutica, regresando al paciente comprensión, escucha y acompañamiento en el momento más crucial que definirá el proceso de sanación o la deserción del tratamiento. Ya manera de cierre, lo crónico exacerba el aislamiento, aumentando la pérdida de sentido y con ello desarrollando síntomas de depresión o ansiedad, por nombrar algunas. Renegociar los conceptos de salud forma parte del trabajo clínico con estos pacientes. El abordaje de Fromm en su modelo integrador desde lo psicosocial abona para lidiar no solo con la afectación del cuerpo, sino con temas de identidad, de vínculo y de adaptación del enfermo a su entorno, teniendo en consideración que según la orientación de carácter que tenga el individuo, será su primera aproximación a la enfermedad. El autoconocimiento y la búsqueda de significados es pilar para reconciliar al sujeto con su nueva realidad. En un mundo donde el grueso de la población se acerca a la tercera edad, es crucial comprender el impacto de estas tres dimensiones, illness, sickness and disease, y cómo estas tienen en la consulta, se manifiestan en los pacientes que llegan a tocar a nuestra puerta. Sería todo. Gracias.